te bajaba de categoría o te subía si mejoraba el parámetro. Podías tener todo lo demás bien y uno de esos en este caso exigíamos nosotros el productor eso y nos dimos cuenta que si no tenemos un sistema como el que decía yo, integrado, donde los campos son alrededor de la planta, manejás el riego, manejás los camiones, ellos cortan en fresco, llevan y secan en un tromen que se denomina, donde calculan toda la temperatura y queda toda la misma humedad y temperatura. Entonces el heno que sale de ahí es como más industrializado, mucho más homogéneo. En caso a campo, es muy complicado llegar a esos parámetros. Entonces, en el esquema nuestro sabíamos que la demanda internacional es altísima y empezamos así y al otro año dijimos, no, pará, el productor logra esta calidad, yo estoy logrando esto, yo me voy a regir por dos parámetros, proteína, color y humedad, que son parámetros logrables, bastante logrables, ajustándolos para tenerlo bien, pero era lo que llegábamos a eso para que el comprador internacional dijera, bueno, pero déjame ver la fibra, no, pero te lo tengo que bajar, no, lo nuestro vale esto, vale este costo, porque realmente era una alfalfa de altísima calidad que por X motivos, son tantos los motivos biológicos que tiene adentro una planta, que por un motivo simple daba que la fibra era alta y no la adecuada, pero todos los demás estaban buenos. Entonces, lo grueso es proteína bruta, color y humedad, ¿sí? Color verde, intenso, en todos los países piden lo mismo, el color sí rompe quinotos con eso. La humedad, que la humedad es difícil porque comúnmente un rollo se trabaja con una humedad de 22, 23 puntos, 21, si se pasa se pudre, se oxida. Y la exigencia por normas internacionales va entre 12 a 14 puntos de humedad porque si no las navieras no te cubren seguro por problemas de que se puede llegar a arder, eso, hay procesos químicos que sufren ahí adentro que se puede arder. Pero bueno, se trabajaba de esa forma y se empezó a lograr, y un poco le pregunto a Rodrigo, el productor empezó a ver de esa forma que sí, que se lograba un buen contrato. El contrato, nosotros tratábamos de cerrar un contrato en dólares, obviamente el dólar oficial, en esta época, en julio, agosto, donde el productor dijera, bueno, yo hago el número, hago mi margen bruto y evalúo eso ya en la proyección de la campaña completa. Y hago un paréntesis ahí, lo hacíamos comparando con soja maíz y empatábamos o ganábamos todos los años con la alfalfa, con las producciones locales, ¿no? A tecnología media a alta. Y el productor empezó a ver eso, empezó a ver que haciendo esa calidad, logrando esos parámetros, se podía vender. Y bueno, y siempre en un camión, en 2, en 10 equipos que vos vendías, había uno que no venía de lo mejor, o se pasaba de humedad, algo. Se hacía algún descuento, algo, pero se le buscaba la vuelta, se dejaba estacionar, después se recompactaba para el mercado interno, a veces bajaba sola la humedad. Hay dinámicas que no se entienden, pero estaban. Pero se le daba un aprovechamiento para que el producto tuviera distintos mercados y se aprovechara todo, ¿no? Y el tema de la alfalfa, sabemos todos que es estacional, el productor históricamente hacía alfalfa el del verano para guardar la reserva y el que vendía en esta época. En el invierno, a la salida del invierno, antes de la primavera, que en esta zona no nos llueve, hay alta demanda de forraje porque la hacienda así lo requiere y bueno. Y de esta forma vio que se podía armar financieramente vendiendo en el primero, el segundo, el tercer corte, donde antes no había precio, o el precio estaba por abajo. Entonces también surgió otro negocio de la parte financiera que también gustó, que también fue entrando. Y bueno, y así fue gustando hasta el día de hoy que, no sé, de la superficie que teníamos, hoy está casi en un 40% más de los mismos productores que nos venden, que fueron ampliando su superficie. Fueron sacándole lugar a la soja y el maíz y fueron metiendo más cultivos de alfalfa. Bueno, ahí la gente del equipo. Sí, perdona. En todo este tema del heno, el problema es el volumen, ¿no es cierto? Sí. Con el tema de flete y demás. ¿Hicieron experiencias con pellets, de hacer pellets de alfalfa? Y en ese caso, si hay demanda afuera o no. La pregunta es si hicieron experiencia con pellets de alfalfa y si hay demanda en el exterior. Sí, no veo acá, hay una planta grande acá en la provincia, no veo ninguno de los chicos representantes, pero nosotros no, nosotros son dos productos totalmente distintos. El
fardo, el mega fardo, que el pellet o el cubo. Cubo le llaman el cubito, que prácticamente está reemplazando el pellet por una cuestión de fibra larga que es mejor para el comienzo. Nosotros no planteamos la planta de compactado de eso, porque cuando hicimos un estudio de mercado, hay mercado internacional, es mucho más regionalizado acá en la zona de Mercosur, Brasil, Colombia, Perú, y la demanda grande es del heno de este tipo, y sobre todo el heno secado a campo es mucho más buscado que el heno que yo les decía de secado con nitrógeno artificial como tienen ellos, es mucho más buscado en los mercados internacionales. Está la demanda, está el producto, no es tan demandado como esto, que es y el tema del volumen que decíamos, nosotros con esta prensa logramos meter los kilos, es más, si nos pasamos de prensado, metemos más kilos del reglamentario en el contenedor. Es decir que el pasto, si vos lo llevas en rollo, meterías 18 o 16 toneladas en un contenedor, si lo llevaras en el megafardo de campo, metés unas 21 o 22, y en el compactado que tenemos, metemos 27 toneladas, que es el máximo porque después con los 3.000 kilos ya se pasa de la tala del contenedor. Pero sí, es apuntado al tema, básicamente el pellet y todo el tema flete. Como ventaja el pellet te permite, o el cubo, te permite usar alfalfa de menor calidad. Inclusive agregan algunos componentes como para mejorar ese producto, pero ya es un producto mucho más artificial que el heno directo, que es lo que los compradores buscan y buscan el heno de calidad. Pero sí, está eso. Bueno, ya terminando, esto es un poquito la evolución de la... Hay un equipo de nidificación y como les decía, cómo fue evolucionando. Fueron primero las pruebas, bueno, se mandaron 500 toneladas, 200 de pruebas, después se mandó una embarcación de 500 y sumó las 700, pasó a 1200, 4528 y hoy ya estamos por arriba cerca de los 15.000 que han pasado por la planta. Mucho se destina a los feedlots, al mercado interno, lo que no tenemos calidad, y lo que logramos exportar se hacen los contratos y también se nos incorporó Brasil hace 2 años, que está llevando, se lleva en camión, no lleva en barco, obviamente, vienen los camiones directamente a cargar, se hace aduana. Nosotros ahí en la zona de actividad logística tenemos un polo donde hay aduana, hay cross-docking, entonces se consolida toda la carga ahí. Hoy Brasil está sacando algo, creo que Colombia también, Colombia salió como heno. No se puede a Chile, estamos cerquita de Chile, pero no podemos porque es un producto que Chile no lo permite, ahí sí necesita el pellet, porque necesita un proceso de calentamiento, por una cuestión sanitaria de ello. Necesitan un producto que tenga un calentamiento para evitar, no sé, plagas y cuestiones que lo imponen ahí. Pero con esto quiero que se lleven que la demanda del mercado es altísima en todos los países, inclusive en el mercado interno cada vez más. ¿Sí? Creo que no hay más nada. Y la última está el doctor. ¿Alguna pregunta más? Y los datos de Alejandro, por supuesto. Alejandro, bueno, muchísimas gracias. Creo que se merece un aplauso.